Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien por la gracia de Dios, que la estén pasando bien. Hoy estamos aquí para tener este nuevo estudio, esta nueva meditación de la palabra de Dios, del libro santo de Dios, el libro de los libros. Y vamos a hablar acerca de, especialmente de un grupo de cristianos que surgió de los 1844 para adelante, que según estaban esperando el regreso del Señor Jesucristo, y este grupo estaba poniendo fechas, y especialmente eran dirigidos primeramente por el pastor Russell y después por el pastor o el juez, como se le conocía, Rutherford. Así que vamos a estudiar pues la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Te damos gracias por lo bueno y maravilloso que eres. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, a meditar en ella, y que en esta mañana podamos ser bendecidos por ti, por medio del estudio de tu palabra, de tu Biblia, de tu libro santo. En el nombre de Jesús, amén. Ok, un grupo estaba poniendo fechas acerca del regreso del Señor Jesucristo. Este grupo de cristianos, según ellos cristianos, se levantaron poniendo fechas. O sea, uno de esos grupos que creía que Jesús iba a venir aquí a esta tierra, se dedicaba a poner fechas acerca del regreso del Señor Jesucristo a esta tierra. Un día, este grupo, anuncia que Jesús iba a venir en 1874. Y en este grupo hay un hombre, como les dije al principio, que se llama Carlos Russell, el pastor Russell. Él es el fundador de los Testigos de Jehová. En el año de 1870, con un grupo de personas estudian la Biblia y fijaron que en el mes de octubre de 1874 la fijaron como la venida de Jesús en forma corporal y visible a esta tierra. Esto se encuentra en el libro El Misterio Consumado, la página 53, escrito por el pastor Carlos Russell, testigo de Jehová. En 1874, los testigos se llamaban los estudiantes de la Biblia, y ahora los conocemos nosotros como los testigos de Jehová. Cuando llegó el mes de octubre de 1874, Cristo no vino, y el pastor Russell había profetizado y dicho y enseñado por todas partes que Jesús iba a venir en 1874. No vino y tuvieron un chasco los estudiantes de la Biblia o los testigos de Jehová. Y todos se preguntaban por qué razón Cristo no vino. Le preguntaban a Carlos Russell, al pastor Russell, ¿por qué? Why? ¿Por qué Jesús no vino a la tierra si tú no lo dijiste? No lo predicaste, nos enseñaste sinceramente que Jesús venía a la tierra. Pero nosotros sabemos, según la palabra de Dios, que nadie está autorizado para poner fechas para el regreso del Señor Jesucristo aquí a esta tierra. Todos aquellos que lo hacen son engañadores, son falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas. Pero los cristianos no hacen caso. Aún hoy
En el 2023 todavía hay pastores y evangelistas que están poniendo fechas para el regreso del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra autorizada, el libro santo de Dios, el único libro que tiene la razón. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es el libro de Dios. Mateo 24:36, me imagino que tú te lo sabes muy bien. Dice, verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, nadie, que se les cae muy bien grabados, mis hermanos testigos de Jehová. Nadie sabe el día ni la hora del regreso del Señor Jesucristo a esta tierra. Dice, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, nadie sabe el día ni la hora del regreso del Señor Jesucristo aquí a esta tierra. Te voy a leer el verso 4 y 5. Fíjate lo que dice las palabras del Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo, estoy leyendo el versículo 4 de Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, ningún ministro, ni pastor, ni teólogo, ni sacerdote, ni papa, ni nadie, ni laico, ni anciano, nadie. Dice, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Y en esa ocasión de 1874, los estudiantes de la Biblia o testigos de Jehová fueron engañados, y aún hoy en el 2023 todavía siguen siendo engañados por sus líderes. Dice, porque vendrán, dice, muchos en mi nombre. Carlos Razo vino según el nombre de Jesús, engañando, poniendo fechas del regreso de Jesús. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Dice, y a muchos engañarán de muchas formas. Ya lo viene diciendo la palabra de Dios el Señor Jesucristo. El pastor Razo después engañó nuevamente a los estudiantes de la Biblia, a los testigos de Jehová, diciendo que Jesús estaba en esta tierra desde 1874 en forma invisible, que sí había venido pero que no se había visto. ¡Qué mentira! ¡Qué barbaridad! ¿Y cómo le fueron a creer a este hombre? Si la palabra de Dios es pero muy clara. Según Apocalipsis 1:7 dice que cuando Jesús venga a las nubes de los cielos, dice, todo ojo le va a ver. ¿Cómo se iba a poner a él a decir que sí había venido en 1874, pero en forma invisible? Cuando Apocalipsis 1:7 dice que cuando él venga, dice que todo ojo le va a ver. Aún hasta los que lo traspasaron. O sea, todo, dice, todo ojo lo va a ver. Dice, y también dijo, o sea, Carlos Razo, pastor Razo, también dijo que en 1874 iba a ser la resurrección de todos los santos, también poniendo fechas aún para la resurrección. ¡Qué mentira! Mentira tras mentira. Llegó 1874 y tuvieron otro chasco. No sucedió nada de la resurrección. Pero me pregunto, ¿pero cómo le van a creer si tienen también la palabra de Dios, la Biblia? ¿Por qué no investigan cuando algún predicador o ministro les está profetizando, enseñando algo que va a suceder y que la palabra de Dios no lo viene diciendo? No hay fecha para la venida del Señor Jesucristo. No hay fecha tampoco para la resurrección de los justos, de los santos. Todo esto que sucedió y que ha sucedido entre los testigos de Jehová está en el libro Los Testigos de Jehová, en el propósito divino, si tú lo quieres investigar. Y luego el pastor Razo se le ocurrió decir que Cristo aparecería en forma visible
en 1914. Otra mentira más. Y otro chasco para los pobres testigos de Jehová, siendo engañados nuevamente. No sucedió nada en 1914. Otro chasco más. Otra mentira más. Otro error de su estudio de las Escrituras que no entendieron. El pastor Razo, él murió en 1916. Murió en 1916. Y el siguiente presidente que dirigiría a los testigos de Jehová fue José Rutherford, el juez, como se le conocía, el juez Rutherford. Desde 1900 dirigió a los testigos de Jehová desde 1917 a 1942. ¿Te imaginas tanto tiempo en ese cargo? Completamente se ve, o sea, cuando alguien hace eso es como una secta, que va y se estanca, se enraiza en el cargo, dirigiendo esa iglesia, como en el tiempo de Porfirio Díaz, que nadie lo quitaba de presidente. Es cuando están a la fuerza y están enseñando mentira tras mentira. Son pastores asalariados, que lo único que les interesa es el dinero, no les interesa la grey. El Señor Jesucristo le dijo: Pedro, si me amas, apacienta mi rebaño, apacienta mi grey. Rutherford, este hombre cambió todo lo del pastor Russell. ¿Te imaginas cambiar todo lo que él había creído, lo que habían creído hasta ese entonces los testigos de Jehová? Dijo que Jesús no vino en 1874 y el pastor Russell dijo que sí había venido, pero nosotros sabemos que no vino. Dice, el pastor Rutherford dijo que no había venido Jesús en 1874, sino hasta 1914. ¡Qué mentira! Mentira tras mentira de los testigos de Jehová. Y el pastor Rutherford puso la resurrección para 1918. Y tampoco sucedió. Otro chasco más. Chasco tras chasco. Pero mintió otra vez el pastor Rutherford y dijo que sí fue, pero invisible. La misma mentira del pastor Russell. ¡Qué mentiras! Yo no puedo comprender, no puedo aceptar eso, de tremendas mentiras. Fue tanto lo que cambió este juez Rutherford de las creencias de Russell. Dijo un escritor de los testigos de Jehová que desde 1917, cuando empezó como presidente el pastor Rutherford de los testigos de Jehová, hasta 1930, se cambiaron 148 puntos de doctrina de los testigos de Jehová que se habían puesto en el tiempo del pastor Russell. Se agregó error tras error bíblico, algo que la palabra de Dios no había dicho. El juez Rutherford cambió muchas cosas de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová cambian una fecha tras otra. ¿Te imaginas? Como la resurrección que no sucedió en 1918. Rutherford lo aseguraba, que la resurrección iba a ser en 1918 y no sucedió. Entonces la cambió para 1925. ¡Qué mentiras! Cuando no se cumplen lo que ellos profetizan, lo que dicen, cambian para otra fecha. Perdón. O sea, los testigos de Jehová son cambiantes de su doctrina. La palabra de Dios nunca cambia.
La palabra de Dios es eterna. El mensaje de Dios es el mismo. Nunca pasa de moda. Por ejemplo, ellos construyeron para la resurrección de los justos, los testigos de Jehová, una casa que se le llamó la casa de los príncipes, Bet Sarim House, donde, o sea, no la quisieron construir en Nueva York, porque dijeron, pobrecitos, en el tiempo de frío aquí se van a congelar, así que la fueron a construir en San Diego, California. La fueron a construir en San Diego, California. La edificaron para sus príncipes, para los príncipes que iban a resucitar. Y como nadie resucitó, el juez Rutherford se mudó a la casa en 1925, porque nadie resucitó, así que él fue a habitarla, fue a vivir en ella, y ahí vivió hasta que él murió en 1942. Mentira tras mentira, las mentiras de los testigos de Jehová. Y esta casa está ubicada en el 4440 de Bradburn Road, en San Diego, California. Yo la estuve mirando en el internet. La casa se le llama Bet Sarim House, traducido a casa de los príncipes. Demasiadas fechas cambiadas y demasiadas doctrinas de los testigos de Jehová. Están usando mal el nombre de testigos de Jehová, o sea, de Jehová, porque Jehová no cambia. Jehová es el mismo, su palabra es la misma. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nunca será destruida, permanece para siempre. Vamos a leer el libro de Hechos. Te invito a ir al libro de Hechos, con esto vamos a terminar. Libro de Hechos, capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 28 al 31. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por tanto, mirad por vosotros, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, por la iglesia, por la congregación, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La ganó el Señor Jesucristo por su propia sangre. La iglesia no es de nadie, solamente es del fundador de la iglesia, del Señor Jesucristo. Él la ganó por su propia sangre. No se te olvide esto, porque yo sé que, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, como el pastor Rutherford y el pastor Russell de los testigos de Jehová. Dice que no perdonarán al rebaño, que no les importa nada más que el dinero, más que la posición, más que el hueso. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen, dice, cosas perversas, como las que hablaron esos hombres, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, velad, mis hermanos. Hay que velar, hay que estudiar, hay que escudriñar por nosotros mismos. Porque hoy hay pastores, hay ministros que ni siquiera cuando suben al púlpito suben con Biblia. Van a la iglesia, ya no llevan Biblia. ¿Te imaginas? ¿Cómo le voy a creer a un ministro, a un evangelista, a uno que va a dar una campaña que no lleva Biblia? Yo no le voy a creer, porque él está peor que yo. No trae ni Biblia. Yo sí tengo Biblia, tengo la palabra de Dios. Porque con la palabra de Dios no es tan fácil que te engañen. Pero si no traen Biblia, muy fácil te van a engañar, como el pastor Russell y el pastor Rutherford de los testigos de Jehová. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno,
Así que, velad. Es lo que debemos hacer, mis hermanos. Velad. Escudriñar, estudiar, leer por nosotros mismos. Como te digo, hoy ya suben al púlpito con el celular como Biblia. Suben con una tablet. ¿Qué tal si esos versículos están cambiados? Si aún hay Biblias que las están cambiando. Ahora imagínate una tablet. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que escoger muy bien la versión de Biblia que nosotros vamos a estudiar. Que esté correcta, que esté bien escrita, bien traducida. Para así creer el mensaje de Dios y no ser engañados ni engañar a nadie. Bueno, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Y recuerda que Jesús muy pronto viene en las nubes de los cielos. Pero según la palabra de Dios, sin poner fechas. Lo único que sabemos es que Jesús viene pronto. Porque el Señor Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Que Dios te bendiga. Adiós.